Muy bien, y vamos a saludar a quien nos acompaña en el estudio, Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Cómo le va, subsecretario? Bienvenido al canal de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Francisco. Un honor estar aquí en esta institución. Vamos a hablar de varios temas, subsecretario. Sabemos que vino una actividad que tiene que ver con el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, que vaya que es relevante, que es importante cuando se habla de mayor descentralización. Sí, hoy día tuvimos una actividad bien interesante que, sigue ahora en el gobierno regional, un seminario para abordar el tema del traspaso de competencia. Y eso, para que quienes están ahí en la casa lo puedan entender, es el reflejo de aquello que dijo el presidente en campaña. El presidente dijo: quiero que al terminar mi gobierno tenga menos poder que cuando asumí. Eso, si lo llevamos a la política pública, significa traspasar competencias, traspasar decisiones que hoy día se toman de manera centralizada y que afectan la calidad de vida cotidiana de todos quienes viven en las regiones a lo largo de todo el país, traspasar esas decisiones a los gobiernos regionales. ¿Actualmente hay poco de autonomía en la toma de decisiones? Muy poca autonomía en el gasto. El 2% del PIB, en términos de los recursos que maneja todo el Estado, se decide en la región. 2%. Y en términos de competencia son muy pocas. Hubo un gran debate cuando se definieron la existencia de los gobiernos regionales y luego la elección democrática de los gobernadores regionales. Muchos decían que mejor era no elegirlos porque no había mucho poder. Bueno, hoy día, porque están electos, podemos empujar con mucha más fuerza la agenda regionalista, también con un gobierno regionalista como el del presidente Gabriel Boric. Te hablo de recursos, toma de decisiones. ¿Qué más para que tengan real poder los gobiernos regionales? Bueno, es que eso ya es bastante, porque hay muy poco. ¿Es lo principal? Es lo principal para que los habitantes de la región eligieron democráticamente un gobernador que tenía una visión de desarrollo regional, ¿cierto? Bueno, en democracia, supuestamente, entonces ese gobernador debiera tener herramientas para poder avanzar en esa dirección. Y hoy día la verdad es que no las tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de grandes inversiones y el impacto que tienen en el medio ambiente, el voto dirimente del Consejo del Comité de Evaluación Ambiental es el voto del delegado, en este caso la delegada regional. Ese voto al final se define en Santiago, pero el efecto se vive aquí en la región. Bueno, el primer paquete de medidas que nosotros hemos mandado por oficio al presidente con su firma, que salió hace 2 noches, para el traspaso de 6 competencias, es la presidencia de ese comité, para que sea el gobernador, que tenga también el peso de la responsabilidad de su ciudadanía, que lo eligió a él para gobernar, en ese tipo de decisiones. Entonces, acá se inicia una hoja de ruta muy ambiciosa y que esperamos que después de años de lucha, porque no han sido las luchas sociales estudiantiles, sino sobre todo las territoriales, medioambientales, las que claman porque cada persona que habita en nuestro territorio tenga las mismas condiciones y posibilidades para vivir y desarrollarse. Bueno, ojalá en este gobierno podamos avanzar a grandes zancadas y llegar a buen puerto. ¿Esa hoja de ruta considera también una coordinación que nazca de los gobiernos regionales, por ejemplo, en caso de alguna emergencia? Acá tuvimos el terremoto del 27F, donde una autoridad decía una cosa, la otra, había una autoridad central, los alcaldes no se atrevían a dictar normas, no había gobernador regional, había intendente, claro, pero respondía a la moneda. El tema de las emergencias es bien complejo. Es algo que los delegados, por ejemplo, los gobernadores hoy día están demandando la presidencia del comité de emergencia. Esa es la institución y el traspaso de la competencia sería presidir ese comité. Lo que es complejo es que ese comité tiene que tomar, por ejemplo, decisiones muy rápidas. O sea, fundamentalmente en una emergencia el tema es la coordinación y llegar a tiempo, hacerlo rápido. Y en eso, actualmente, los seremis dependen de un delegado, ¿cierto? Si es que el día de mañana hay una emergencia, tendría que venir otra autoridad a tomar decisiones y bajar línea a distintos servicios. Entonces, en ese caso no es tan fácil como solo traspasar la competencia para lograrlo, pero yo estoy de acuerdo con los gobernadores. Acá hay una duplicidad de funciones y en general la ciudadanía le carga la responsabilidad al delegado, al gobernador regional que está electo. Lo que pasa es que la autoridad local está acá. Claro. Y en Santiago, entonces. No, pero el delegado, la delegada también está acá. Pero, como no está electa, la ciudadanía le pide explicaciones al gobernador regional. Entonces ahí hay unas modificaciones que tenemos que hacer para que haya algo de coherencia. Se va a hacer porque hay 2 autoridades que tienen el máximo poder, pero una responde a la moneda y la otra fue electa. ¿Es viable continuar con el cargo de delegado presidencial? No, en estas condiciones no, y ese es un compromiso presidencial que nosotros tenemos. El cargo del delegado presidencial, así como está hoy día funcionando, va a terminar. En todos los estados, los más federales, los más desconcentrados, siempre hay una autoridad de gobierno central en la región.
Un Estado federal, aunque gran parte de las competencias están alojadas en el gobierno federal, igual hay una autoridad de gobierno en la región, pero lo que tenemos hoy día es desproporcionado. Y en eso lo que hemos hablado con los gobernadores regionales es que en el contexto también del cambio constitucional, donde vamos a avanzar hacia un Estado regional, eso es lo que esperamos, al menos lo que yo espero personalmente, y como de la subdere lo que nos hace más sentido desde el punto de vista descentralizador. En ese nuevo mapa el delegado va a tener una función muy distinta, más alojada a funciones de seguridad, y vamos a reconfigurarlo, pero eso es un compromiso que tiene el presidente y que vamos a cumplir. ¿Qué otros planes hay para fortalecer la descentralización del país? Por ejemplo, hay proyectos de ley de rentas regionales. Yo no sé si eso está en carpeta, pero lo de la autoridad política electa y darle atribuciones al gobernador, que en el caso nuestro Rodrigo Díaz, eso es súper importante, pero no es lo único. No, aquí, como tú bien, y además bien que comunas pequeñas, disculpe, se quejan de que hay centralismo de concepción en comparación con el resto de las comunas también. El centralismo es una cultura que está en todos lados. Y también se ve en regiones. También se ve cuando uno ve cuánto porcentaje de la inversión pública va a las comunas pequeñas, rurales, versus las comunas más grandes. En eso, acá en la región hay un tema especial que tiene que ver con las zonas de rezago. Las zonas de rezago es un programa que lo que hace es darle más recursos y también una evaluación de impacto distinto a las políticas que permite que se ejecute un proyecto. Cuando todos los proyectos de inversión pública pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, que hace una evaluación social y ve, bueno, tanto recurso, tanta población, check, ok, eso en resumidas cuentas. Pero la verdad es que hay inversión pública que si uno cruza la población por los montos no da la evaluación. Pero igual son ciudadanos que necesitan que el Estado llegue a sus comunas y toque su puerta. Eso es lo que hacen las zonas de rezago. Y hoy día hay un grupo de comunas que participa en la zona de rezago, ese plan se va a terminar y nosotros estamos haciendo las evaluaciones para pasar a una política donde en verdad una comuna que no alcanza ciertos estándares no deja de ser zona de rezago. O sea, si en mi comuna el estándar de acceso a agua potable, a electricidad, alcantarillado, bueno, no ha mejorado, entonces no porque termine el plan de 8 años se va a terminar esta política. Y necesitamos darle cierta racionalidad, porque si no al final, mira Francisco, la gente dice, ¿de qué me sirve votar por un gobierno si yo no tengo agua potable en mi casa? Sí, se entiende. Y el proyecto de rentas regionales, ¿se puede avanzar en eso o también es complejo? Porque hay regiones que tienen polos productivos y otras menos. Entonces, hay quienes piden, no, lo que se tributa acá se queda acá. Es que un buen proyecto de rentas regionales no es uno que deja a cada región en su burbuja, algunos gozando de sus riquezas naturales y otros en la pobreza porque no tengan o turismo o cobre o actividades industriales. Lo que hace una buena ley de rentas regionales efectivamente es generar mayores recursos y autonomía, o sea, tener primero una recaudación, parte de la recaudación se quede en las regiones, pero mantener un criterio de solidaridad interregionales, porque si no efectivamente esto sería una muy mala política pública, tenemos mucha inequidad territorial y una buena política puede generar mayor equidad. Y por otro lado tenemos el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal también es una política para redistribuir recursos. El problema es que tiene tremendas inequidades. Las comunas más pequeñas se financian con este fondo, que son recursos que vienen de un puñado de comunas que tienen más licencias de permiso de circulación, etcétera. Y nosotros como gobierno hemos comprometido 1.000 millones adicionales, millones de dólares, pero también una mayor redistribución de esos recursos para poder llegar a las comunas que más necesitan al Estado. Si hablamos de comunas que necesitan, cómo no, las comunas de la provincia de Arauco. Recién, mientras usted se preparaba para entrar a la entrevista, dábamos a conocer detalles de un nuevo atentado incendiario, esta vez en Los Álamos, con cerca de 25 máquinas quemadas. Esto es transversal, se lo preguntamos a todas las autoridades de gobierno, más allá de la cartera, porque también ahí hay un estancamiento en el desarrollo de Arauco que de una u otra forma se ve amenazado por estos hechos. ¿Cómo lo están viendo desde el gobierno? Mira, de verdad, como gobierno condenamos estos actos. Esta mañana estuve hablando con el subsecretario Monsalve, que el día de ayer estuvo aquí en una agenda también intersectorial. El gobierno va a aplicar la ley, pero acá hay un problema muy complejo donde se está mezclando la causa respecto a deudas enormes que tiene el Estado chileno con comunidades mapuche, con delincuencia, con crimen organizado que de verdad está generando un deterioro enorme en el buen vivir de las comunidades. Y por eso en la política lo que el gobierno también ha estado aquí, Janet Vega, se trata de un trabajo intersectorial donde tenemos inversión pública, donde tenemos diálogo político, pero también tenemos acceso al buen vivir en recursos, en inversión pública.
la delincuencia y la inseguridad avanza ahí donde el Estado retrocede. Y por tanto, al menos ahí en mi función como subsecretario de Desarrollo Regional, mi tarea es coordinar la inversión del Estado para que pueda llegar a la región de manera coordinada ahí donde ha estado más retrasado en el pasado, ahí en esas comunas y en esas comunidades donde la verdad es que da lo mismo quien gobierne porque no han llegado servicios básicos que alejan a las comunidades del Estado. ¿Cómo cuáles servicios básicos? Estamos hablando de alcantarillado, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua potable, conexión a internet. Ayer estaba el ministro de Transporte. ¿Cuántos kilómetros donde hay caminos que de verdad son inaccesibles? Entonces, hay una agenda enorme. Pero eso es importante, ¿pero usted cree que eso va a terminar con la violencia o va a influir? No, para nada. Pero creo que uno no puede pensar que vamos a avanzar en construir paz social si es que hay una enorme parte de la población que no tiene acceso a lo más básico. Para esos ciudadanos, para esos vecinos, yo creo que les da lo mismo quien gobierne. Porque dice, bueno, ¿qué me vale a mí elegir a uno u otro presidente si es que yo no tengo acceso a lo más básico que debiera proveerme el Estado? Que además de acceso a bienes básicos, la seguridad, inversión. Entonces, el esfuerzo es muy complejo y yo tengo mucha esperanza, Francisco, que el carácter de este gobierno, este carácter donde hay un gabinete, donde hay ministros que no creen que son dueños de su ministerio, sino que pueden trabajar intersectorialmente, puede ser una clave para abordar temas tan complejos como los que estamos viviendo acá en la zona, que tienen que ver con el bienestar de la población. Sí, volvamos a un punto que tocamos anteriormente, el de la escasez hídrica. Hay varias comunas acá en la zona que sufren con la sequía, Santa Juana, por ejemplo, Florida, y donde los alcaldes, si bien agradecen la ayuda del gobierno, reclaman un poco que muchas veces solamente conciernen en camiones aljibes, sí, claro, y no una medida de mediano o largo plazo. ¿Qué van a hacer en ese aspecto? Algo que al menos yo he detectado en estas conversaciones de instalación y previo a la instalación de traspaso, hay un tema con las APR, o sea, que hay una enorme lentitud respecto a cómo se constituye en una sociedad, cómo se constituye estas iniciativas de agua potable rural, que tardan 10 años. En poder llevar agua a distintas zonas, sobre todo las zonas rurales y más apartadas. En eso el ministro de Obras Públicas tiene una especial tarea de parte del presidente de poder entender realmente dónde están los cuellos de botella para que eso avance más rápido. Y por otra parte tiene que ver con la inversión pública, de cómo esa inversión y esa materialidad de esos avances genera cierta sintonía con el medio ambiente, el cuidado del agua, donde son las grandes industrias las que al final, cuando se hacen estas campañas que dicen al ciudadano que se duche más cortito, y bueno, la verdad es que pongamos los esfuerzos donde corresponde. El tema de la agricultura es donde se gasta gran cantidad de agua, y no es que el país deje de ser una potencia agropecuaria, pero que pueda tener acceso a modernización, y para eso volvamos al principio, el traspaso de competencia. ¿Quién es el órgano que tiene más cerca a esos pequeños productores que tienen que modernizarse para poder colaborar, por ejemplo, para tener un uso más razonable del agua? Bueno, el gobierno regional. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Desde mi cartera, al final, estamos hablando de entender de que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que las autoridades electas democráticamente tengan las herramientas para poder resolver los problemas de su comunidad. El trabajo de la Convención Constituyente va a tocar esos temas. ¿Usted confía en que queden bien claros para tener una mejor legislación? Mire, yo cada vez que hay estos cantos de alerta, uno puede ir a ver el texto que está siendo redactado, y yo al menos me declaro muy confiado y del trabajo que se está haciendo en la Convención. En materia de descentralización, ahora también, por ejemplo, en el foro estaba una delegada que gobierna también una región autónoma en Ecuador, y decía cuán importante había sido para ellos, para el proceso descentralizador, ese punto de inflexión que generó la nueva Constitución, porque le dio espalda institucional a este proceso, a este anhelo ciudadano. En nuestro caso creo que va a ser igual, creo que va a empalmar un gobierno regionalista, un presidente regionalista, gobernadores y gobernadoras electos, una ley que hoy día nos pone un plazo de 24 meses para realizar estos traspasos de competencia, con una nueva Constitución, personalmente, que creo que va a aportar muchísimo en este proceso de descentralización. Ahora alguien de la derecha que nos está viendo va a decir: el subsecretario está llamando a votar a prueba, y usted sabe que eso ha sido polémico. El gobierno tiene que prescindir, ser neutral
o están en todo su derecho de expresar su opinión. Bueno, el presidente ha dicho que en horario libre no hay problema. Yo digo pero lo mismo. usted sabe que eso se va a escudriñar ahí. Sí, mira, hoy día en la mañana el presidente tuvo una reunión con el Contralor, algo se dijo respecto a eso. Nosotros somos respetuosos de las instituciones autónomas y el dictamen de Contraloría que salga en relación a la publicidad sobre el plebiscito lo vamos a cumplir. Por supuesto que quienes hemos estado empujando, movilizándonos por un proceso transformador. Yo participé de la redacción del acuerdo que generó el proceso constituyente. Entonces, sería un poco hipócrita decir, no, yo no tengo posición. Claro que la tenemos y la expresaremos lealmente después del horario de trabajo, y por supuesto que dentro del horario de trabajo el gobierno hará un esfuerzo sistemático, nacional, de masa, para poder informarle a toda la población los contenidos que salga el texto cuando se ocurra. En el plan Chile Ayuda, ¿qué iniciativas están en su cartera? En el plan Chile Apoya hay dos grandes programas que tiene la Subdere, que son el programa Mejoramiento Urbano y el programa Mejoramiento de Barrios. Esos programas responden a políticas, o sea, a proyectos que hacen los gobiernos municipales y que la Subdere asigna. Y en eso tenemos cerca de 300 millones de dólares, 250.000 millones de pesos, para que los municipios puedan postular a más proyectos y poder entonces avanzar en las áreas que habíamos hablado, principalmente recuperación de espacios públicos, proyectos que generan además empleo para que nos ayude también a pelear contra la inflación. Algo que es muy importante, tú lo decías, la inequidad dentro de la región genera en general que estos proyectos se queden en un grupo de comunas. La comuna de Negrete tiene mucho menos PMU o PMB que la comuna de Concepción. Y eso es porque tiene menos profesionales, tienen menos equipo. Entonces esto es un círculo vicioso. Y lo que hemos hecho es hablar con la dirección de presupuesto para que primero tengamos más plazo, porque el plazo vencía el 11 de mayo. Vamos a tener más plazo, es una buena noticia para los alcaldes. Y en segundo lugar, la Subdere va a contar con un equipo de decenas de profesionales que van a trabajar durante un año abocados específicamente en apoyar a los alcaldes, a sus equipos, para poder levantar proyectos en aquellas comunas donde el Estado no ha llegado, producto de las mismas ineficiencias e inequidades territoriales que tenemos a nivel nacional. Por último, subsecretario, ¿tiene otras actividades en la región ahora, en la tarde? Bueno, ahora creo que no voy a decir la más importante porque son todas igual de importantes, pero ahora nos reunimos con todos los alcaldes en Yumbel. Creo que es un espacio muy necesario. Los alcaldes en general, Francisco, yo creo que esto es algo, viajan a Santiago a pedir recursos por la precariedad de sus municipios, porque necesitan recursos y tienen que ir a La Moneda a pedirle al subsecretario que le asigne uno de estos proyectos de los que estábamos hablando. Nosotros queremos dejar esa práctica atrás, queremos ser nosotros los que estemos en el territorio, escuchar a los alcaldes, apoyarlos ahí donde lo necesitan, y por tanto ahora nos vamos a reunirnos con al menos todos los alcaldes fueron invitados, esperamos que la gran mayoría de ellos puedan llegar a este encuentro. Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, muchas gracias por estar en TVU. Muchas gracias, que tengan un buen día.